Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este segundo conversatorio como parte del ciclo de por qué es necesario el feminismo hoy, el cual abordará temáticas como perspectivas históricas de los feminismos. ¿Son los feminismos un movimiento reciente? De estos y otros temas nos hablará hoy Maritza Sore, quien es periodista y está especializada en feminismo. Además, ella hará un repaso por las diferentes corrientes históricas feministas occidentales desde el siglo XVIII hasta la actualidad, repasando los principales hitos para comprender que los avances que hemos tenido las mujeres ha sido gracias a la lucha que dieron otras antes que nosotros. Así que para mí es un gusto enorme poder conversar hoy con Maritza Sore. ¿Cómo estás, Maritza? Buenas tardes. Hola Pierina, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa presentación. Has resumido muy bien los principales temas que vamos a trabajar durante esta conversación, durante esta charla. Así que nada, también partir agradeciendo a la Corporación Cultural Municipal, a ti por la presentación y por este espacio, que estoy muy contenta de ya tener esta segunda charla con la comunidad ovallina. Bueno, recordarles a quienes se están conectando que cada martes a las 19 horas nos conectamos con Maritza para hablar acerca del feminismo y por qué es necesario hoy. Diferentes temáticas que va a estar abordando cada semana, que se pueden inscribir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, alojado en nuestra biografía del perfil, y también semana a semana vamos dejando ese formulario de inscripción en nuestra página web ovallecultura.cl. Recordarles también que sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante la charla que estará dando Marixa y bueno, saludar también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook en este segundo conversatorio de este ciclo que va a estar durante todo mayo hasta el 1 de junio con Marixa. Bueno, Marixa, ahora sí te dejo para que podamos hablar acerca de esta importante temática que es todo el recorrido que ha hecho el feminismo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Muchas gracias, Pierina. Voy a compartir la presentación que preparé para esta jornada. Em, Aquí está. Así que, bueno, como dijo Pierina, vamos a tener esta segunda charla de este ciclo porque es necesario el feminismo, donde vamos a hacer este repaso por algunas corrientes y algunas perspectivas más históricas de los feminismos. Y nos vamos a preguntar, como bien dijo Pierina también, si son los feminismos o no un movimiento reciente. La idea es que cada una de nosotras, cada uno de ustedes, al final de esta charla, pueda responder esta pregunta a través de las distintas reflexiones y conocimientos que vayamos generando a lo largo de esta conversación. Entonces, para comenzar esta charla, me gustaría dejar en claro algo que es muy básico dentro de los feminismos, y es que el feminismo no es uno, no es el feminismo, sino que son los feminismos. ¿Y esto por qué? Porque las luchas que han dado las mujeres a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, que vamos a repasar durante la próxima hora, ha sido muy diversa y muy variada en distintos territorios, en distintos lugares del mundo, también en distintos momentos históricos. Han habido luchas y movimientos feministas y movimientos de mujeres también que no se han llamado feministas también, pero que han luchado por diferentes derechos de las mujeres, por nombrar algunos y que también vamos a ver ahora en la clase: el derecho al voto, el derecho a participar en la vida pública, el derecho a la igualdad salarial, por ejemplo, que era algo que también revisamos durante la charla de la semana pasada. Entonces, así han habido diversas reivindicaciones que se han hecho desde los feminismos. Entonces, los feminismos son movimientos prácticos, sociales, que se dan en distintos lugares del mundo y que por lo tanto son muy diversos, y también tienen otra vertiente más teórica, donde se busca que se vayan generando conocimientos y distintas teorías para poder ir entendiendo lo que sucede con la situación específica de las mujeres y de personas disidentes también.
Entonces, a raíz de una revisión histórica que vamos a hacer en esta charla, vamos a ir entendiendo un poco esta evolución que se ha ido dando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se hacen revisiones de las perspectivas históricas con una mirada feminista, se habla de las oleadas o de las olas feministas, para entender cómo ha ido evolucionando el movimiento. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es repasar las tres principales oleadas del movimiento feminista y llegaríamos al final de la charla a la cuarta ola, que es el momento actual de los feminismos. Entonces, para comenzar, partimos con la primera ola del movimiento feminista, que esta es una primera ola que surge muy de la mano de la Revolución Francesa. Aquí lo pongo en esta diapositiva, había un contexto de la Revolución Francesa y también bajo el paraguas de la Ilustración. Y esta fue una oleada que buscaba defender la igualdad entre los hombres y las mujeres. Esto ya en el año 1789, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, hace 3 siglos atrás, entonces ya estaba esta lucha presentándose de manera muy fuerte. Y esta primera ola del movimiento feminista duró hasta el año que pongo ahí, que es 1848 aproximadamente. Entonces, en esta época ya se buscaba la igualdad, porque ocurre en específico en el contexto de la Revolución Francesa, que las mujeres estuvieron de manera muy cercana luchando junto a los hombres por diferentes derechos civiles que querían obtener a través de la Revolución Francesa. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, cuando acaba la Revolución, se publica una declaración que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto se publica y se establece una serie de derechos, pero resulta que en este texto estos derechos solo eran para los hombres. Es decir, que las mujeres, pese a haber estado implicadas en todo este proceso histórico, pese a haber estado ahí dando una pelea junto a los hombres por conseguir ciertos derechos, pese a todo este esfuerzo que hicieron, quedaron excluidas de este documento, quedaron excluidas de estos derechos y también fueron excluidas de la redacción de este documento. Entonces, este es un hito muy importante porque las mujeres en esta época que participaron de esta revolución y que luego fueron excluidas, tomaron conciencia de manera colectiva, o sea, como un grupo colectivo de mujeres tomaron conciencia de que estaban siendo muy oprimidas porque finalmente habían participado a través de todo este proceso y luego fueron totalmente excluidas del texto y de los derechos que se obtuvieron a través de esta revolución. Entonces, en este contexto hay una mujer que fue muy importante, que se llama Olympia de Gouges, que ella fue una defensora de los derechos de las mujeres en Francia, que participó activamente de esta revolución que se hizo y que luego, cuando terminó la revolución y se publica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella escribe un texto muy parecido, pero que titula Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que fue una especie de réplica de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero en este texto ella se encarga de denunciar que la revolución finalmente dejó en el olvido a las mujeres y que no incluyó a las mujeres de la época como sujetas de estos derechos y no las incluyó en este proyecto de igualdad y de libertad. Entonces ella en este texto empieza a reclamar diferentes derechos políticos y civiles para las mujeres, sobre todo el derecho al voto. Era algo que les importaba mucho en esa época, ya que el planteamiento de Olympia de Gouges es que si la mujer en esa época tenía derecho a ser juzgada, incluso a ser condenada, por ejemplo, a la pena de muerte, tenía que tener derechos entonces para poder participar de la vida política. Tenía que tener derecho a votar para poder al menos elegir a las personas que estaban haciendo esas leyes que las afectaban directamente. Entonces, ella publica este texto que fue un gran revuelo
Y de manera casi paradójica, a ella la terminan juzgando y la condenan a la pena de muerte y la mataron en la guillotina, específicamente por ser impúdica, que fue lo que dijeron en esa época, por abandonar el cuidado del hogar y por querer entrar en la vida política olvidando las labores de su sexo. Esos fueron los motivos que dieron en la sentencia que dictaron para Olimpia de Gutsch y que finalmente terminó en la guillotina. Entonces, yo pongo el ejemplo de ella porque fue realmente una mujer muy importante, porque escribió este texto que fue muy inspirador también para muchas mujeres de la época y porque también es muy representativo la manera en la que ella termina siendo juzgada y finalmente condenada a la pena de muerte. Entonces, en esta primera ola del movimiento feminista, tenemos este contexto donde aparece todo este movimiento de la mano de las transformaciones sociales que estaban ocurriendo con la Revolución Francesa. Entonces también, si es que hay personas hoy que estuvieron en la charla de la semana pasada, hablábamos también de que había un régimen feudal, de que antes se trabajaba mucho la tierra, pero con la Revolución Francesa, que coincide también con el periodo de la industrialización o con el inicio de la industrialización, empiezan a surgir las fábricas, empieza a haber todo un cambio de paradigma, no se trata simplemente de algo que ocurría solo con las mujeres, sino que empieza a haber un cambio de paradigma que empieza a transformar a la familia, a las formas de trabajar, a las formas de trabajar la tierra, a la forma de relacionarse, a las formas de ganar dinero, empieza a haber un cambio a nivel de todo el sistema. Entonces, en este contexto es que surge esta primera ola del movimiento feminista, donde empiezan las mujeres a reclamar estos derechos civiles, derechos políticos y sobre todo el derecho al voto. Ya empieza muy fuerte a posicionarse esta demanda por el sufragio femenino. Entonces, esta primera ola del movimiento feminista fue bastante extensa, se desarrolló como está la fecha ahí, más o menos desde el año 1789 hasta 1848, y tiene que ver específicamente con esta toma de conciencia por parte de las mujeres de esta situación de opresión, por esta toma de conciencia colectiva, y empiezan también las primeras organizaciones de mujeres para poder hablar de la situación que vivían y para poder tomar diferentes acciones que les permitieran cambiar finalmente la condición en la que estaban viviendo. Entonces, lo que se buscaba en esta época principalmente era la obtención de estos derechos civiles, también la igualdad de derechos y privilegios entre hombres y mujeres. También estaban muy importantes algunos derechos que buscaban respecto a la educación, a los oficios, a que las mujeres pudiesen trabajar en distintos oficios y también que pudieran capacitarse de manera profesional. Entonces, también es muy interesante que en esta época empieza a ocurrir que muchas mujeres, las que eran más privilegiadas, por supuesto, podían reunirse en distintos clubes, podían tener acceso a libros, podían tener acceso a diferentes informaciones, podían viajar, podían estar en contacto con mucho capital cultural, ¿no? Entonces, estas mujeres empiezan a forjar la primera ola del movimiento feminista. Por eso también muchas veces, no sé si lo han escuchado, pero muchas veces se dice que los feminismos son un movimiento burgués. Y esto se dice porque en esta primera ola del movimiento feminista eran estas mujeres las que eran más privilegiadas, las que pertenecían a una clase muchas veces más aristocrática u otras de clase burguesa, quienes pudieron impulsar estas primeras reivindicaciones del movimiento feminista. Entonces, por eso muchas veces se habla de que el feminismo es un movimiento burgués, por ejemplo, o que nace desde una mirada más burguesa o con un componente de clase muy fuerte. Lo que sí también quiero recalcar en esta parte es que en esta primera ola del movimiento feminista aún no se utiliza el término feminista, sino que desde una mirada actual calificamos esto como feminismo porque están ya las mujeres tomando conciencia de manera colectiva, buscando organizarse
pero el concepto como tal de feminismo no existía en esta época, en 1789. Esto es una lectura que se hace desde nuestra visión, desde el año 2021 en particular, pero no es algo, no es un término que se usara en esta época. Entonces, esta primera ola del movimiento feminista tiene como contexto, como ya decía, esta revolución, la Revolución Francesa, y aquí empieza a nacer toda esta mirada de buscar la igualdad, toda esta mirada de sentirse en una situación de desventaja o de opresión o de pocos privilegios respecto a la situación de los hombres, y aquí empieza entonces a gestarse los orígenes, se podría decir, de los feminismos dentro de una mirada occidental y dentro de una mirada histórica. Porque también es cierto que en otros territorios no europeos o no occidentales, en pueblos indígenas, por ejemplo, en distintos lugares de África o de Latinoamérica, muchas mujeres también ya estaban llevando una lucha por la igualdad en sus propios territorios o en sus propias comunidades. Pero si hablamos de los inicios del feminismo desde una mirada más histórica y más occidental, se empieza a situar aquí, en el siglo XVIII, en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, aquí yo traigo esta imagen donde podemos hablar de los principales cambios que trajo la primera ola, o los principales planteamientos, donde dicen que las mujeres en esa época reclamaban la abolición de los privilegios masculinos, reclaman derechos matrimoniales y a los hijos e hijas derecho al trabajo, derecho a la educación y a la capacitación profesional y al voto. También redactan cuadernos de quejas y se organizan en clubs. Critican la condición femenina y las relaciones de poder entre sexos como si fuera por naturaleza. Y plantean que sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución, ya que estaban muy conscientes de que ellas eran una parte fundamental, de que la Revolución Francesa no se hubiese conseguido sin su apoyo, entonces reclaman los derechos que obtuvieron los hombres, gracias también al esfuerzo que hicieron las mujeres, y reclaman estos derechos para este colectivo. Entonces, esto es como a grandes rasgos los principales cambios, los principales planteamientos que nos trae la primera ola del movimiento feminista. Después pasamos a la segunda ola del movimiento feminista, que se inicia cuando termina la primera ola, es decir, en el año 1848. ¿Y por qué comienza en el año 1848? Bueno, la segunda ola del movimiento feminista comienza en 1848 porque en este año se realiza una serie de congresos, en particular uno muy importante es el Congreso de Seneca Falls, que se realiza en Estados Unidos, y este congreso marca un punto de inflexión dentro de los movimientos de mujeres que se habían desarrollado en la época, principalmente en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Y por qué marca un punto de inflexión? Porque en estos congresos empiezan a trabajar hombres y mujeres para obtener de manera muy fuerte el derecho al voto. O sea que el sufragio el sufragio femenino comienza a tomar todo el protagonismo en esta segunda ola del movimiento feminista, y empiezan a reflexionar también cómo hacer alianzas internacionales entre mujeres. En estos congresos de Seneca Falls participan mujeres de Estados Unidos, pero también mujeres de otros lugares del mundo, principalmente de Europa, del mundo occidental, y empiezan a generar estrategias para hacer un movimiento de mujeres que fuese más internacionalista, o para tener al menos una agenda con distintos puntos que fuesen compartidos en los distintos territorios. Entonces, por eso es tan importante estos congresos de Seneca Falls, y por eso marcan de manera muy puntual el inicio de la segunda ola del movimiento feminista. Entonces, en esta serie de congresos que se realizan en Estados Unidos, después de su
de su realización se publica una declaración también donde se establece que van a luchar por el derecho al sufragio femenino, por muchos otros derechos también que las mujeres no tenían en esa época, pero en particular por el derecho al sufragio. Entonces, 20 años después de esta declaración, de estos congresos, es decir, en el año 1868, se crea en Estados Unidos una asociación que se llamó la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer. Entonces, esta asociación, que fue una consecuencia de los congresos de Seneca Falls, empieza a trabajar no solo por el sufragio femenino, sino por lograr un cambio de mentalidad en hombres y en mujeres, lograr un cambio de mentalidad que empezara a cuestionar el hecho de que los hombres estuvieran en una posición más privilegiada respecto de las mujeres en la sociedad. Empiezan a cuestionar también que existieran todavía muchos abusos hacia las mujeres o explotación económica también hacia las mujeres. Y lo que plantean es que por medio del voto se podrían controlar de cierta manera las condiciones de vida de las mujeres, ya que el voto les daría participación política a las mujeres y por lo tanto participación en los espacios de toma de decisión. Entonces, esta organización, que fue la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, trabajó durante muchísimos años para tratar de obtener el sufragio femenino, desde el año 1868 hasta el año 1920 más o menos. O sea, fueron muchísimos años de trabajo durante año a año. Esta asociación, también en conjunto con otros movimientos de mujeres, presentaban enmiendas a la Constitución de Estados Unidos de manera constante para conseguir el voto femenino en este país, pero no lo lograban, y recién en el año 1920 aproximadamente es que se hace efectivo el derecho al voto femenino en Estados Unidos. Y de hecho ni siquiera fue de manera amplia. Hubo una serie de requisitos también respecto a las condiciones educacionales, a las condiciones también de clase que le permitían a unas mujeres votar y a otras no. Pero fue al menos el primer paso para que esto pudiera ya destrabarse de cierta manera y luego abrir el camino para el sufragio femenino universal. Esto es un poco el contexto de lo que pasa en Estados Unidos en esta segunda ola del movimiento feminista. Y también quería hablar un poco de lo que pasó en Inglaterra, donde el sufragismo fue un movimiento muy, muy fuerte, que comenzó también a partir del año 1900 en adelante. ¿Qué ocurre? Que en el año 1900 en Inglaterra surge una asociación que fue la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino. Esta fue una unión que tenía más de 100.000 miembros, habían hombres y mujeres que centraron todas sus labores en, al igual que en Estados Unidos, en que hubiese un cambio de mentalidad. Centraron sus labores también en la propaganda política, convocaban muchas reuniones, muchas campañas, estaban siguiendo una estrategia para poder conseguir el sufragio femenino. Pero algo muy interesante que ocurre en Inglaterra es que esta unión estaba haciendo todo dentro del marco de lo legal, ¿no? Estaba haciendo todo, todas sus campañas estaban dentro de lo permitido, de manera muy oficial, sin generar cambios más radicales. Entonces, después de unos años de trabajar de esta manera, un grupo de mujeres se da cuenta que esta estrategia no estaba funcionando y deciden radicalizar el movimiento. Entonces aquí yo hablo de acción directa por parte de diversos movimientos de mujeres. Y con esto me refiero específicamente a la situación que ocurrió en Inglaterra, donde empiezan a haber muchas acciones directas, el sufragismo se radicaliza mucho, empiezan a haber ataques a políticos, ataques a espacios públicos, sabotajes en el Congreso, en el Parlamento de Inglaterra, incluso incendios, muchísimos altercados constantemente
que realizaban mujeres porque se dieron cuenta que si no radicalizaban el movimiento, nunca iban a ser tomadas en cuenta y nunca iban a obtener el derecho al sufragio. Aquí en Inglaterra hubo una especie de fractura del movimiento feminista, porque un ala se decidió quedar en este movimiento más conservador, que ya nombraba que hacía todas sus estrategias dentro del marco de la legalidad, mientras que este otro movimiento se radicaliza y deciden hacer todas estas acciones directas mucho más fuertes. De hecho, hay una película muy buena que se llama La Suffragette, que, bueno, si alguien la ha visto, entenderá también de qué estoy hablando. Es una película muy buena donde cuentan la historia de un grupo de mujeres en Inglaterra que estaban haciendo este tipo de acciones para poder obtener el sufragio femenino. En este contexto también las mujeres sufrieron una represión estatal muy grande porque, bueno, como estaban haciendo todo este tipo de acciones directas que a ojos de la autoridad eran vistas como vandalismo, como situaciones de muchos destrozos al material público, situaciones de mucho cuestionamiento a la autoridad, se sentía que se estaba generando un clima de caos. Entonces la autoridad decide poner mano dura a estas mujeres que sufrieron mucha represión, muchas de ellas estuvieron encarceladas durante mucho tiempo, hubo muchas huelgas de hambre, eh, mucha violencia también en todo este proceso. Y ocurre en el año 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial, como pongo aquí en la diapositiva, y que esto marca una especie de tregua, eh, porque como muchos hombres se fueron a la guerra, muchas mujeres, en Inglaterra en particular, tuvieron que salir a trabajar y tuvieron que ocupar los puestos que los hombres dejaron vacantes por ir a la guerra. O sea que muchas mujeres salieron a partir del año 1914 a trabajar al espacio público, a trabajar en cargos públicos, a trabajar a las fábricas, etcétera, etcétera, porque los hombres estaban peleando en la guerra. Entonces, hay una tregua mientras dura la Primera Guerra Mundial, donde no está el sufragismo muy activo en Inglaterra en particular, pero termina la guerra en el año 1918, muchos de estos hombres regresan y la verdad es que ya era innegable que las mujeres tenían que tener derecho al sufragio porque a través de ocupar los puestos de trabajo que los hombres dejaron vacantes por ir a la guerra, demostraron las mujeres a nivel público que estaban perfectamente capacitadas para poder desenvolverse, ya sea trabajando en una fábrica, ya sea en un cargo de atención en el servicio público o ya sea incluso en discusiones políticas. Entonces termina la guerra y exigen de manera mucho más fuerte y avalada también por los hechos que estaban capacitadas, exigen el sufragio femenino y esto se aprueba de manera casi inmediata una vez terminada la guerra en Inglaterra al menos. Fue en el año 1918 que se permitió que las mujeres británicas pudieran votar y 10 años después, en el año 1928, una ley hizo que el sufragio fuera universal, porque en 1918 solo podían votar las mujeres mayores de 30 años. Pero en 1928 ya todas las mujeres mayores de edad tenían el derecho al sufragio. Entonces, esta segunda ola del movimiento feminista está marcada por el sufragismo. Si en la primera ola tenemos que estaba marcada por un deseo de obtener ciertos derechos civiles, por un deseo de obtener cierta igualdad respecto a los derechos que tenían los hombres, hay una segunda ola que está totalmente marcada por el derecho al sufragio y las ganas y el deseo de las mujeres de participar de la vida política. Y, como había dicho, comienza en el año 1848. Quería hablar un poco también aquí de la situación en Chile. ¿Cómo nos tocó la segunda ola del movimiento feminista en Chile? Que no coincide con la fecha de 1848, pero ¿qué pasó a nivel de movimiento feminista y sufragio femenino en Chile? Y bueno,
como en todas partes, este movimiento sufragista responde a la exclusión que vivían las mujeres respecto al derecho al voto, respecto a los derechos de ciudadanía, respecto a distintos derechos civiles y políticos. Entonces, más o menos en el año 1915 en Chile empezaron a surgir muchos espacios de reflexión y de discusión también, de discusión femenina, con un carácter cultural. Se conformaron también muchos clubes de señoras que se llamaban en esta época, que también estaban compuestos por mujeres de la aristocracia. Se conformaron también círculos de lectura, que también estaban conformados por mujeres que, no todas aristócratas, pero sí de clase media alta, es decir, que tenían por lo menos el tiempo necesario para tener estos espacios de ocio y para poder tener estos espacios de reflexión, porque una mujer de una clase más baja tenía que estar trabajando una cantidad de horas al día, estaba súper explotada, entonces no tenía como base el tiempo para poder dedicarse a estos temas. Pero en Chile en el año 1915 ya estaban surgiendo algunos grupos de, de reflexión, de crítica, de cuestionamiento respecto a la situación de las mujeres. Y en este mismo periodo también en Chile se formaron dos movimientos políticos. En el año 1922, por ejemplo, se creó el Partido Cívico Femenino y en el año 1935 se creó el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que sus siglas son MEMCH. Y esta fue una de las organizaciones femeninas más destacadas en Chile en esta época porque se dedicaron a abordar la situación de la mujer de manera integral. O sea, no solo desde el sufragio, no solo desde pedir el derecho al voto, sino que desde una igualdad jurídica, eh, desde una igualdad política y también pidiendo un acceso equitativo al trabajo, por ejemplo, de las mujeres. No solo se centraron en conseguir el voto, aunque esta sí que fue una de las vertientes más importantes. Entonces, en este contexto, a mí me parece súper relevante hablar de estos movimientos, aunque sea mencionarlos, porque también siento que la historia que nos cuentan muchas veces, desde una mirada eh, muy masculina también, no repasa los hitos que ha tenido el movimiento sufragista en Chile, por ejemplo. Y es que estaba el Partido Cívico Femenino y el MENT dando una pelea muy importante por conseguir eh, este derecho al sufragio. Entonces, este movimiento sufragista que surge en Chile tuvo una primera victoria en el año 1934, cuando se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales del año siguiente, es decir, para el año 1935. Eh, bueno, en esa época en Chile el presidente era Arturo Alessandri Palma, eh, quien estuvo apoyando esta reivindicación del sufragio femenino en Chile, pero en esta época, en 1935, no todas las mujeres podían votar, solo podían votar en Chile las mujeres que sabían leer y escribir. Entonces, de ahí en adelante se fueron presentando muchos proyectos en el Congreso que proponían el voto femenino universal. Y uno de los proyectos más importantes fue presentado en el año 1941 con las abogadas Elena Cafarena y Flor Heredia, quienes presentaron este proyecto. Y fue bastante importante porque generó muchísima expectativa, contaba también con el apoyo del presidente de esta época, que ya no era Arturo Alessandri, sino que era Pedro Aguirre Cerda, en el año 1941, pero finalmente este proyecto fue rechazado. Y después, en el año 1946, se intensificaron muchísimo las campañas para lograr el voto femenino en Chile, y gracias a este partido cívico femenino, gracias al MEMT, gracias también a otra federación que se creó en Chile, que fue la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, se logró finalmente entonces
la obtención del sufragio universal femenino en Chile en el año 1949, durante el gobierno de Gabriel González Videla. Entonces fue gracias al trabajo de estas diferentes organizaciones, de estas federaciones de movimientos de mujeres, que se logró crear una conciencia colectiva, que se logró crear un pensamiento de que todas las mujeres tenían que tener acceso al sufragio, y no solo las mujeres de cierta clase o las mujeres con cierta tendencia política, sino que tenía que ser un derecho universal. Y esto se consigue finalmente en el año 1949. Entonces, esto es un poco lo que ocurre con la segunda ola del movimiento feminista, que está muy centrada en el derecho, en la obtención del derecho del sufragio femenino. Y esta segunda ola, como dije, comienza en el año 1848 y de cierta manera podríamos decir que termina 100 años después, en el año 1948, porque en el año 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el sufragio femenino como un derecho humano universal. Entonces ya pasa a ser un derecho humano donde cada país que se adscribe a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene que poner todos sus recursos y sus herramientas a disposición para que ese derecho se haga efectivo en cada país. Entonces eso es un poco la historia de la segunda ola del movimiento feminista. Los principales cambios o los principales aportes que trae esta segunda ola del movimiento feminista, bueno, como ya decía, es esta búsqueda del sufragio universal, de la educación, acceso también a distintas formaciones profesionales, mejores condiciones laborales y también mejores derechos, pero también deberes en el ámbito de lo matrimonial. Esto era una exigencia también para los hombres, que se les pedía que tenían que tener ciertos deberes también en el ámbito matrimonial y en el ámbito de la familia. Se enfrentan a las ideas de justicia e igualdad de sus compañeros, hay una mayor apertura de miras, exigen también a la Iglesia que tenga una consideración de iguales respecto a la mujer, consiguen adhesiones y alianzas interclasistas, empiezan también a controlar la natalidad a través de, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, se oponen al matrimonio obligado, se declaran libres pensadoras, hay cambios también en la vestimenta, empiezan a surgir faldas más cortas, cambian los corsés, las mujeres conducen, empiezan a practicar deportes, empiezan a visitar sitios de ocio, hay toda como una efervescencia y unos cambios estéticos también. Escriben e intercambian ideas y experiencias, desafían al poder y a la autoridad. Plantean que sin derechos para las mujeres no hay paz ni democracia y reivindican la condición de libres e iguales para las mujeres. Estos son otros aportes también que nos trae la segunda ola. Me concentré antes en hablar solo del sufragismo porque es como lo que más marca, pero la segunda ola también trae otras series de cuestionamientos al poder, a las presiones estéticas sobre los cuerpos de las mujeres, etcétera, etcétera. O sea que hay una gran efervescencia de ideas. Y bueno, luego tenemos la tercera ola del movimiento feminista, ya para ir avanzando y cerrando de cierta manera porque va quedando poco tiempo. La tercera ola del movimiento feminista comienza en la década de 1960. Principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, empieza a ocurrir que se empiezan a dar análisis mucho más acabados sobre la situación, sobre la condición de las mujeres. Por ejemplo, el concepto de patriarcado comienza a tomar mucha más fuerza, el concepto de feminismo, el concepto de género, empiezan todos estos conceptos que son conceptos que nos entregan conocimientos para poder analizar la situación de las mujeres desde una perspectiva más teórica también, empiezan a expandirse en toda la sociedad, empiezan a instaurarse, empiezan a usarse en debates públicos, empiezan a usarse en conversaciones con amigas, con amigos, empiezan a estar mucho más presentes. Y empieza un pensamiento muy fuerte, no solo respecto de la situación de las mujeres, sino que en general empieza un pensamiento muy fuerte
a dar vueltas, que es el pensamiento de que las injusticias y que las desigualdades, no solo por razón de género, sino que por razón de clase, por ejemplo, también, no son naturales, sino que son culturales o son producto de una situación, producto de un sistema cultural en el que vivimos. Antes, hace muchos siglos, estaba muy la creencia que si una persona nacía en cierta clase social, se moría en esa clase social. No había forma de ascender o de descender de clase. No había un movimiento interclase, por ejemplo. Entonces, empiezan a haber estos cuestionamientos y empiezan a decir, estas desigualdades que existen entre una clase y otra no son naturales, sino que son productos del sistema en el que vivimos. Y esto mismo pasa respecto al género. Empiezan a decir, estas desigualdades entre hombres y mujeres no son naturales. No es natural que los hombres estén en una situación de mayor privilegios, que tengan más derechos, que tengan mayor acceso al espacio público, mayor acceso al conocimiento, mayor acceso a la vida política, etcétera, etcétera. Esto es producto de algo cultural, esto es producto del sistema en el que vivimos. Entonces, este pensamiento empieza a estar muy fuerte a partir de la década de 1960 y esto marca la tercera ola del movimiento feminista. Entonces empieza a extenderse este pensamiento de que las injusticias son producto de una desigualdad cultural y no de algo natural. Y esto empieza a permear muy fuerte el movimiento de mujeres de la época y el movimiento feminista. Entonces aquí surgen dos de las grandes corrientes del movimiento feminista, que hasta el día de hoy siguen, pero surgen a partir de 1960. Y en primer lugar tenemos el feminismo liberal y después el feminismo radical, que vamos a ver de manera muy rápida, pero para tener algunas concepciones y lineamientos bastante grandes de qué significan. Bueno, el feminismo liberal es una corriente que surge en la tercera ola del movimiento feminista, de la mano de una autora que se llama Betty Friedan, que ella escribió un libro que se llamó La mística de la feminidad. Y en este libro ella habla de un malestar que no tiene nombre. Ella habla de que habían muchas mujeres de esta época que pertenecían a una clase social privilegiada, que muchas de ellas eran dueñas de casa, que tenían, por ejemplo, todas las condiciones necesarias de clase para estar bien. Tenían una casa bien, tenían un esposo, una familia constituida según lo que la sociedad pedía o demandaba en esa época, tenían un auto, tenían electrodomésticos en la casa, tenían lavadora, tenían aspiradora, distintos electrodomésticos que fueron muy importantes en su momento porque antes las mujeres tenían que hacer todo ese trabajo de lavar a mano, todo ese trabajo de limpiar a través del uso de su cuerpo, que era mucho más cansador. Entonces había una serie de mujeres que tenían todos estos privilegios, pero lo que plantea Betty Friedan es que muchas de estas mujeres estaban deprimidas. Ella hace una investigación y considera que pese a tener todas estas condiciones materiales que nos podrían decir que una mujer tiene una vida perfecta, pero estaban deprimidas. Muchas de ellas estaban deprimidas, no sabían por qué, no entendían qué les pasaba, etcétera, etcétera. Entonces ella aquí habla de el malestar que no tiene nombre. El problema de estas mujeres era un malestar que no tenía nombre y ella plantea que este malestar empieza a ocurrir porque las mujeres solo estaban siendo madres, dueñas de casa, esposas. No estaban desarrollándose a nivel personal en otros ámbitos. Entonces, por eso ella habla de esta importancia de incorporarse al mercado de trabajo, de esta importancia de que las mujeres pudieran educarse, de esta importancia de que las mujeres pudieran tener otros espacios que no fueran solo el espacio del hogar o el espacio de los cuidados, por ejemplo, que repasamos también la clase pasada. Entonces, este feminismo liberal nos plantea que hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos y debemos tener igual acceso al mercado de trabajo y a la formación educacional.
Entonces, este feminismo liberal es bastante poco crítico, lo pueden llamar algunos, porque plantea que las mujeres tienen que tener lo mismo que los hombres, pero no plantea una transformación del sistema que sustenta la desigualdad. O sea, busca que las mujeres tengan acceso a estos mismos derechos civiles, políticos, eh, mujeres y hombres en el mismo lugar, pero no plantea que haya realmente una reestructuración del sistema. Y en la misma época tenemos otra corriente, que es el feminismo radical, que de cierta manera es una corriente un poco opuesta al feminismo liberal que acabamos de hablar, eh, y que plantean que si la mujer entra al mercado de trabajo y que si la mujer entra a los distintos espacios educativos, como plantea el feminismo liberal, nada va a cambiar porque el orden patriarcal, porque el sistema patriarcal se va a mantener intacto, pese a que las mujeres obtengan los mismos derechos que los hombres. Entonces el feminismo radical plantea una transformación mucho más grande y mucho más profunda del sistema en el cual vivimos. Y aquí encontramos una autora que es clave en este pensamiento del feminismo radical, que se llama Kate Millett, donde ella plantea que lo personal es político. El planteamiento principal del feminismo radical es que lo personal es político. Plantean que todas las situaciones que viven las mujeres en sus casas, en su ámbito privado, todos los problemas de violencia o de malos tratos o de abusos, por ejemplo, que pueden tener con su pareja, que se trata siempre como un tema muy privado, el feminismo radical nos viene a decir, esto es algo político, esto es algo que tiene que ser transformado. No podemos seguir creyendo que estos problemas son solo problemas íntimos e individuales, sino que tenemos que buscar estrategias para que se transforme el sistema, para que esta violencia no siga ocurriendo. Entonces lo que buscan es visibilizar estas relaciones de poder y estas situaciones de opresión que se dan en los ámbitos personales, entendiendo lo personal como algo político y por lo tanto como algo colectivo y no individual. Entonces forman distintos grupos de autoconciencia para que las mujeres puedan tener más herramientas para poder hacer frente a las distintas violencias que viven en su vida personal o en su vida política. Y esto con respecto a estas dos grandes corrientes de los feminismos que surgen en esta tercera ola del movimiento feminista. Aquí, respecto a los principales cambios, los principales aportes que nos hace la tercera ola del movimiento feminista, se habla de la importancia de que las mujeres estén en la educación secundaria, en la educación superior, que podría ser uno de los planteamientos del feminismo liberal. Surgen candidatas electorales también, locales, nacionales e internacionales. Ya estaba el derecho al voto en la mayoría de los países, pero en la tercera ola, porque ya vimos que la segunda ola fue la que buscó el sufragio femenino, en la tercera ola empiezan a surgir candidatas, empiezan a surgir mujeres en la vía política que son representantes de otras mujeres. Esto antes no ocurrió de inmediato con la obtención del sufragio. Después está el control de la reproducción a través de anticonceptivos y la despenalización del aborto en muchos países, derechos en el matrimonio, divorcio y también distintas prácticas de amor libre, que también esto estaba en algunos casos muy ligado al movimiento más hippie que se da en esta época también. Coeducación, escuelas mixtas y políticas de igualdad de género. Y después plantean que sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. Y también distintas cuestiones del sistema sexo-género y del patriarcado, que era lo que dije al comienzo de la tercera ola, que empiezan a hablar muy fuertemente de estos conceptos de manera más acabada y a llevarlos a distintos lugares y a distintos ámbitos de la vida. Entonces eso es, de cierta manera, los principales aportes de esta tercera ola. Esto era una pasada muy rápida por las distintas oleadas feministas. Hay muchísimo más que profundizar, esto es como una pincelada para que podamos tener en nuestras cabezas un poco esta evolución que ha ido teniendo el movimiento o los movimientos feministas a lo largo de la historia. Pero, sin embargo, podríamos, yo creo que
dedicar un ciclo entero a hablar solo de la primera ola y solo de la segunda ola y otro ciclo solo de la tercera ola, que son, o sea, son muchos siglos, son muchos años, son muchos contenidos, muchas cosas que sucedieron. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos estos aportes: primera ola, primeras vindicaciones, obtención de una igualdad; segunda ola, derecho al sufragio femenino; y tercera ola, ya empiezan los análisis más acabados que cuestionan el poder, el privilegio de lo masculino, y empiezan a entender que estamos viviendo en un sistema que permite que esta desigualdad de poder pueda existir. Empiezan a hacer este tipo de análisis. Y bueno, eso de manera muy amplia y muy a grandes rasgos en esta sesión. Y bueno, la pregunta ahora que hacíamos al principio es si solo feminismo es un movimiento nuevo o no. Claro que sí, Maritza. Como tú decías, esto es para profundizar, para hablar muchísimo más acerca del feminismo, porque no viene de ahora, como tú bien lo mencionabas. ¿Es algo nuevo el feminismo? No, no es nada nuevo. De hecho, si nosotros nos vamos, como tú decías, a la historia, por ejemplo, ya esto es la segunda ola. En la primera ola se vivieron las reivindicaciones de la mujer, y en la segunda ola específicamente va dirigido al sufragio. En el caso de Chile, por ejemplo, tú mencionabas que al principio el feminismo se asociaba a la burguesía, y claro, porque eran personas que eran acaudaladas, las mujeres que por lo general formaban estos grupos. Por lo menos en acá en Chile, una de estas mujeres que luchó por el voto y que también formaba parte de estos grupos y de la sociedad protectora, por ejemplo, Victoria Subercaseaux, quien no llegó a ver que efectivamente una mujer pudiera sufragar, pero sí formó parte de estas ideas revolucionarias en el ámbito feminista, ¿ya? Donde decía que la mujer tenía que ser igual que el hombre en el contexto de la votación y de muchas otras cosas, porque tenían participación activa social, política, pero no en el sufragio, algo tan importante que, como tú decías, no se logró de inmediato. Fueron muchos años, muchas conversaciones intentando que la mujer tuviera esta participación, y no es hasta 1952 cuando la mujer por fin en Chile logra ejercer su derecho al voto en un sufragio ya desde el punto de vista presidencial, porque las primeras fueron elecciones municipales, y ya en 1952 es que logra por fin sufragar a nivel presidencial. Eh, entonces fueron muchísimos años de conversaciones, de buscar la forma de que la mujer participara en las elecciones. Es por eso que, perdón, me había ido un poco, es por eso que hoy día rescatamos cada uno de los logros que han obtenido las mujeres, que hemos obtenido desde las reivindicaciones, desde el sufragio, el poder estudiar en la universidad, hasta en la secundaria, porque anteriormente las mujeres solamente podían casarse y muy pocas podían tener acceso a la educación superior en el caso de las religiosas. Pero el resto de las mujeres no podía hacerlo. Entonces, si nos damos cuenta, fueron muchos siglos, muchos años luchando por reivindicaciones y por la igualdad de la mujer. Así que ha estado muy interesante la charla la tarde de hoy. Sí, y a mí también me parece muy importante, como lo que decías tú, como poner también en valor esos referentes para poder entender que muchas cosas que podemos hacer hoy en día, que nos parecen súper normales, eh, como el hecho de poder estudiar, por ejemplo, o poder tener eh, un cargo político, o poder divorciarnos, por ejemplo, si es que no estamos felices o no estamos bien en nuestra relación, etcétera. Son cosas que quizás nos parecen eh, como comunes o habituales, pero no siempre fueron así, y a mí me parece muy importante que se pueda también valorar como todo el trabajo y todo el esfuerzo que se ha hecho para poder estar en el lugar en el que estamos hoy en día. Eso es muy importante, poder destacar que cosas que para nosotras son normales, muchas mujeres no lo pudieron vivir, muchas mujeres no pudieron
divorciarse cuando sus matrimonios eran infelices, o muchas mujeres no pudieron estudiar. Por ejemplo, acá en Chile hubo casos de mujeres que sí querían esa participación en la educación y poder escribir, ser poetas, escritoras, y fueron parte de la religiosidad, de la institución religiosa, para poder hacerlo, para tener un poco más de voz y voto en las decisiones a nivel país, porque la mujer no tenía ese derecho, ¿ya? Y qué bueno que hubo mujeres que sí quisieron hacer ese cambio y que lucharon por él, y que hoy día podemos nosotros disfrutar de cada uno de ellos, pero no es justo no recordar quiénes lo hicieron para que hoy día nosotros podamos ser parte de estos derechos. Sí, totalmente. Y porque la historia que nos cuentan muchas veces no nos habla de estos referentes o de estas Exactamente, otras mujeres que estuvieron haciendo eso antes que nosotras. Sí, claro que sí. totalmente. Sí. Yo, eh, yo te agradezco mucho, eh, Marixa, por habernos acompañado la tarde de hoy, por ser parte de este ciclo que nos abre un poco al debate, a la reflexión, al diálogo, a instruirnos un poco más referente al feminismo, que, bueno, también de cuáles son estas corrientes del feminismo que existen, y poder saber un poco más acerca de ello. ¿Ya? Y de las luchas que han tenido las mujeres en la historia. Yo no quiero finalizar sin antes invitar a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Zoom y de Facebook de Ovalle Cultura, para que nos acompañen el próximo martes, donde estaremos nuevamente junto a ti conversando acerca de por qué es necesario el feminismo hoy. Así es, nos encontramos el próximo martes para la tercera charla. Y bueno, como decías tú, invitarles a todos que se inscriban nuevamente o que participen a través del Facebook, y también que si durante la semana les surge alguna duda, que también la puedan traer preparada quizás para la siguiente clase y podemos eh, comentar algunas cosas también. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Maritza. Nos encontramos el próximo martes. Yo, por mi parte, me despido. Realmente disfruté la charla. Fue muy interesante todo lo que conversaste, todo lo que nos trajiste a colación en esta instancia. Algunas cosas que uno sabía y que refrescó, otras que uno ayudó, ay, no sabía este dato, y ha sido muy, muy interesante de verdad poder escucharlo en tu ponencia. Muchas gracias, Pierina, y gracias a todas las personas también que estaban escuchando. Ya nos encontramos el próximo martes entonces a las 19 horas a través de Zoom y del Facebook Ovalle Cultura. Chao, chao. Chao.